Les damos la bienvenida a un episodio especial en la pesadilla del Gorrión Rojo. El episodio anterior, el 8, fue el final del primer arco. Y antes de adentrarnos en el arco 2, vamos a tener este pequeño conversatorio con la, intención de hablar de las cosas que ocurren tras la pantalla del narrador, que ocurren con los jugadores y también con espectadores, porque hoy tenemos representantes de aquellos tres grupos. Así que primero voy a presentar a Vladimir, quien ha seguido esta historia del gorrión. Bienvenido, Vladimir. Hola, ¿qué tal, Pablo? Muchas gracias. Saludos para todos. Es la primera vez que estoy acá. Siempre fui espectador y fan de todas las partidas y las historias que salen de este canal. Muchas gracias, Vladimir, por seguirnos tanto tiempo. También tenemos acá a quien ostenta el récord de Mothership. Ya puede pegarlo en el refrigerador. Daniel, Z11T, bienvenido. Hola, un gustazo estar acá, un gustazo vivir. Y finalmente, de hecho, lo estábamos conversando justo antes de empezar a grabar. Ermitaño, que no solo ha estado en varias partidas del podcast, es quien estuvo en el primer episodio del podcast, desde las raíces. Bienvenido. Gracias, ese dato me dejó bastante impactado. De hecho, como que igual me pone contento saber que esté desde el principio, porque claro, había como un previo antes, pero desde que se empezó como a grabar, ¿cierto? Empezó a subir. Y justo coincidió como que yo me puse a jugar la llamada Cthulhu, me puse a jugar online. Entonces, ahora después yo creo que terminando esto, voy a escuchar esa partida para ver cómo... Si había un avance o un retroceso de no haber jugado nunca, haber jugado tantas veces en distintos mundos bastante oscuros. Así es. Escucharse los orígenes demuestra aquel cambio, ¿cierto? Un paréntesis muy general. El programa, el podcast de Pastas Roleros con el tiempo ha ido avanzando hacia el formato en donde estamos, que es una mezcla entre una partida de rol y un audiodrama. Pero a diferencia de un audiodrama, no hay ningún guión. Estamos jugando una partida de rol tal cual como cualquier otra, pero hay un intento tanto de narrador, de jugadores, de transmitir, de narrar, de describir como si fuera un audiodrama, para lograr esa mezcla, ¿ya? Ese punto intermedio en donde tiene un saborcito a las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, y antes de comenzar, comentar qué es Mothership. Es un juego de sci-fi horror. Nosotros estamos ocupando la versión 0.1. Ya está la 0.5 y esperando que salga la versión final, ¿cierto? La 1.0. Hay otros juegos de sci-fi horror, por ejemplo Alien. Yo he narrado harto Alien. Extinción, ese lo he leído pero no lo he narrado. Y Dead in Space, que no lo he leído. Sin embargo, yo me he decantado siempre por Mothership por sobre los anteriormente mencionados, porque me encanta lo flexible que es, lo simple que es y lo malicioso y malintencionado, ¿cierto? Que es su sistema para con el destino de los jugadores. Como que el sistema está hecho para disfrutar su fracaso. La probabilidad de que tengas más pifias es altísima. Tus tiradas base tienden a ser más bajas. Tu árbol de habilidades es sumamente diverso e incluso modificable o editable. Me encanta que tenga tirada de miedo y cordura por separado. Y bueno, el sistema de pánico y estrés también es súper simple y flexible. Mothership lo puedes ocupar para jugar al estilo OCR, Dungeon Crawl, para el estilo de un guionero clásico, para un estilo crunchy táctico, para un estilo narrativo, que es como el que estamos intentando plasmar. Te permite jugar de muchas formas. El sistema no te constriñe a jugar de una forma determinada. Tú lo ocupas como te dé la gana. Es una herramienta finalmente. Algo que al menos en Alien no me da esa sensación. Siento que me predirecciona a jugar o hacer cosas de cierta manera por el sistema de habilidades que tiene, que el GR0 siento que al menos a mí me transmite aquello.
y que para lo que es horror siento que le quita algunas herramientas, o al menos el manual de Alien te orienta a otro tipo de desarrollo de sci-fi horror. No es el que a mí más me llama la atención. Me gusta mucho más esta libertad narrativa y un sistema malicioso como es Mothership. Pero hay que empezar con las preguntas, así que yo quería comentar algunas cosas, que es acerca del desarrollo, ¿ya? De esta decisión arbitraria que se tomó a conciencia de hacer un desarrollo lento en la historia, de que esto empezara. Si se dan cuenta, en los primeros episodios no hay combate, no hay acción, no está pasando nada. Claro, salvo quizás ese momento en la nave, el asteroide, digo, cuando estábamos llegando, ¿cierto? El sistema de autodefensa. Pero en el asteroide el único momento de acción es al final, ¿ya? Y es una acción fugaz y letal. Entonces, esta decisión de ampliar la narrativa del mundo, la ambientación, de conocer los NPCs, de dar desarrollo, ¿cierto? De permitir conocer el mundo, querer el mundo, encariñarse y conocer a los personajes porque esto es un gusto personal. A mí me gusta esa sensación de que en una aventura de horror tú te encariñes con los personajes de tus jugadores, que los quieras, que los ames, que no quieras que les pase algo, que tienes ese impulso por protegerlos y cuidarlos, pero no lo haces. A mí esa sensación de que el personaje se ha desarrollado y crecido al punto que no quieres que muera, es muy satisfactorio cuando finalmente termina muriendo, ¿cierto? Esa sensación de querer o dejar o dañar algo que quieres, ¿ya? Que lo has cultivado, lo has regado, has permitido que crezca al punto que no deseas verlo partir. Y esa sensación, ¿ya? Es cuando un personaje está también madurando, ¿ya? Cuando alcanza su momento donde brilla en una historia de horror, en ese sacrificio o un funesto destino. Entonces, para lograr crear esa mezcla de ingredientes, ¿cierto? Se le intentó dar un mayor desarrollo, un tiempo para conocer. Así que esa es la pregunta, en resumidas cuentas, ¿ya? Porque ¿qué pareció o cómo se sintió aquello, este desarrollo lento, versus lo que podría haber sido uno rápido, con acciones más pronto, antes, ¿cierto? No esperar hasta el final del arco para esa, no sé si llamarlo batalla. Bueno, para empezar, esta no es mi primera partida en Patas Roleros, entonces ya capté cómo es el funcionamiento, cómo es el tiempo y el avance. Y también tal como dice Pablo, a veces en las partidas ni siquiera hay combate, hay veces que ni siquiera hay dados, que solamente con la narrativa levantamos la historia, y eso también te da el paso para que puedas darle multidimensionalidad a los personajes, ya que no es solamente un personaje que tiene un objetivo o una vinculación, sino que va más allá, sin llegar al límite de esta clásica D&D, mi personaje no haría eso, sino que también lo dotamos de pensamiento, de emociones, de miedos, y eso en el horror es fantástico. Yo le quiero dar el pase a Ermitaño, ya que él jugó la primera sesión y tuvimos interacciones muy interesantes entre nuestros personajes. Entonces sería bueno que contara qué le pareció. Primera sesión del segundo arco. Eso mismo quería dejar Correcto. claro. Yo soy parte en el fondo del segundo arco de lo que se viene de Mothership. Así que por eso es como una especie de spoiler a lo que se viene. Acostúmbrense a escuchar mi voz, que ahora es agradable, pero el personaje va a ser bastante desagradable. Y de hecho voy a tratar de ser lo más desagradable cada vez. Dentro de mí, lo que yo creo, generalmente cuando uno va como en el fondo, ¿cierto? Extendiendo las partidas, ¿cierto? En esto como drama interno, externo, ¿cierto? Entre las relaciones y vínculos personales que se van generando. Siento que finalmente eso desencadena, ¿cierto? Siempre en finales trágicos, oscuros y no tan agradables. Pero es cierto que en general, así como jugador, uno siente como una especie de desarrollo que finalmente, sea el resultado final o no, el desarrollo es lo que importa. A veces incluso la muerte puede ser una liberación dentro de una partida, po.
para la carga de un personaje o qué sé yo, o a lo mejor, no sé, pues, un personaje que toda su vida fue egoísta, llegar a un punto de que finalmente en su último momento de muerte no sea egoísta, uno puede decir, claro, ahí hay algo súper interesante que no se lograría siendo algo tan acelerado o apresurado. Entonces, por eso a mí en lo general me gustan este tipo de partidas. Más allá de las partidas incluso como de aventura, de acción, me gustan más como como drama que sea más largo. Incluso en One Shot prefiero que sea incluso más de acción. Y tú, Vladimir, desde el punto de vista de alguien que escucha esto, porque fue una decisión hacerlo lento. Intencionadamente lento, recuerda, no fue un accidente. Para mí que estoy siguiendo la serie y que, bueno, me encuentro con spoilers y novedades acá ahora mismo. eh, no, para mí es excelente. A mí me gusta mucho que se desarrollen los personajes, me gusta mucho que los que escuchamos encontremos puntos en común, como eh, que uno describa cómo es la relación con su hija o que cuente qué es lo que espera al volver a casa o bueno, eh, tantas cosas que uno encuentra de humano en los personajes de los jugadores porque desde afuera uno no se toma ni la molestia ni la conciencia de pensar de que al personaje lo tengo que llevar, que me tiene que ir bien, que lo tengo que desarrollar. Uno solamente escucha y recibe y espera que sucedan esas cosas, que al principio el personaje, como en cualquier serie o película, se encuentre con problemas, trate de resolverlos, haya una conexión con los compañeros y al final si tiene que triunfar o morir, cualquier desenlace que le toque, es emocionante. Y uno, bueno, en historias de terror sabe que puede terminar mal las cosas. En historias heroicas siempre se espera que gane. Pero, pero sí, es muy lindo. Una de las cosas que quería eh, notar yo que me parecieron justo un detalle muy raro en esta partida que uno de los personajes no es humano, sino que es un robot y incluso fue el que sobrevivió. Incluso para mí, o sea, sin desmerecer a los demás, me parece que fue como el personaje más importante y más querido en estos pocos capítulos, como que con el más conexión hizo o por lo menos para mí, ¿no? Y sin embargo, él no es humano, no tiene sentimientos, no tiene alguien que lo espera en casa, o sea, todas las cosas que dije no las cumple y sin embargo sigue siendo un personaje que se pudo desarrollar. Quiero tomar eso y dejarlo como pregunta. Porque primero, mencionar que hay aventuras en donde creamos los personajes y otras en donde yo los creo. De hecho, la semana pasada me junté con Taero, ¿cierto? Sebastián, quien es el jugador que va a ocupar el otro personaje en el arco 2. Y estuvimos como 1 hora y media solamente hablando de su personaje, no creándolo, no calculando los números de su hoja, eso ya estaba hecho. Era hablando del concepto, ¿ya? Porque en esta campaña, al menos, a cada jugador le he entregado una hoja con los números de su personaje. Es un esqueleto inicial. Pero han sido los jugadores quienes lo han tomado, lo han nutrido y lo han hecho suyo. Entonces, la única, si quieres, directriz mía original es, ¿sabes qué? Quiero que haya cierto concepto en partida. Quiero que haya cierto personaje que represente algo. Entonces está armado ahí, pero se lo paso aquí a los jugadores y se los dejo como un desafío narrativo. Ellos lo toman, lo expanden, lo nutren y finalmente le dan una sustancia, una materia que lleva a los personajes a ser lo que ahora son. Entonces de ahí nace la pregunta. Sería, ¿cómo afecta cuando es el máster quien crea tu personaje? Como una decisión editorial en este caso, ya que se quería dejar un concepto en partida, pero ¿qué efecto tiene? A ver, yo creo que igual tiene que ver con
rol del jugador que toma en la mesa. Porque acá, bueno, igual lo hemos conversado con Pablo fuera de juego, no es solamente que yo estoy jugando un personaje y listo. No es como interpretación y punto, sino que también pasa a ser una especie de producto, donde yo quiero que el resto vea mi personaje así como yo quiero verlo. Entonces, con pequeñas indicaciones, y el sistema también lo permite, te puede dar que tú como jugador profundices al personaje tanto como tú quieras. Ya, tienes lo básico. Con eso el máster logra cumplir su objetivo, pero mientras más tú tengas la intención de darle vida al personaje, por ejemplo, Z11 hace muchas cosas que no calzan o que incluso dentro de la narrativa son extras. Pero aún así le dan ese toque de, mira, compartiendo lo que dice el Vladi, ya, no es simplemente un androide que está en una bodega, sino que pasan cosas por su mente. Mira, las luces que tiene, ya, igual tienen un significado. En ciertas ocasiones se ocupan y en ciertas no. Entonces te permite eso de que con muy pocas indicaciones, casi como si fuésemos actores, nosotros pudiésemos presentarle al máster lo que él busca, pero con nuestra cosecha, como con nuestra identidad. Yo creo que eso hace que los personajes sean bien queribles. Aquí quiero volver con Vladimir, ya que hizo una pregunta antes de que entráramos a grabar. Así que, Vladimir, ¿te acuerdas lo que habías consultado? Claro, sí, lo que uno a veces tiene miedo de preguntar o entra en sospechas y como es para no romper esta cuestión del rol, que yo creo que es uno de los pilares más importantes del juego, que es que uno, además de que interpreta, va haciendo la historia a medida que va creciendo en el juego y va creciendo con los compañeros. Hay algunas cosas que te pautan desde el principio, de la forma de jugar o qué aventura vamos a tener, o por ejemplo, o a dónde vamos a ir con el grupo, ¿viste? En este caso. Pero por ejemplo, la muerte de los personajes o los objetivos que van a cumplir, eso se charla de antemano. O sea, los jugadores saben hasta qué punto pueden ir con su personaje y cuál va a ser su épico final, por así decirlo. Voy a comenzar respondiendo yo con justo lo que pasó en el 7 y 8, en donde estuve viendo las tiradas tapándome los ojos. No solo murió Connie Sweet, murió Raúl Macías, y Z11T estuvo a un número en la tirada de morir. Si el número que fue 45 sacó 44, fue una cosa así de un número en un de 100 de haber muerto. Entonces estuvimos a nada de tener un TPK. Y si hubiera ocurrido, pues así hubiera sido. No se detiene. Nos hubiera quedado improvisar lo que viene, porque los dados y el contexto indicaban que así podía ser. Lo que sí está conversado de antes es la duración de los episodios. Normalmente tenemos tiempos limitados, entonces ya sabemos cuánto va a durar como máximo un episodio. Y sabiendo eso, yo mantengo el ritmo, intento que el episodio tenga un inicio y un final. Por lo tanto, la duración está formateada. Todos en la mesa sabemos que a tal hora vamos a terminar de jugar, porque lo conversamos antes de empezar. Lo demás es improvisado. Pero claro, uno tiene que preparar las aventuras para poder improvisar, así que yo igual me hago mis ideas, tomo mis notas para poder mantener la coherencia dentro de la historia. Y también mencionar que los jugadores ya entienden el formato audiodramático, o también le puedes llamar actual play, ¿cierto? Que es este estilo enfocado en una audiencia que es distinto a una partida de rol normal, porque hay otro metalenguaje, ¿cierto? Los jugadores ya no tienen solo su personaje. La historia también es su personaje. Entonces ellos a veces están jugando la historia, su personaje, aun cuando no ocupan a su verdadero personaje. Y simplemente empujan la historia, hacen que fluya la historia, son la historia, con o sin su personaje. El narrador, en este caso, yo, no necesito empujarlos necesariamente hacia algún lugar, porque la mesa en conjunto entiende
que la historia es de ellos. Y que si la historia se nutre, si la historia crece, si la historia nos lleva a lugares increíbles, nos estamos divirtiendo. Y a pesar de que algún personaje tenga que a veces hacer algo que lo deja en una mala posición por el bien de la historia, lo puede hacer con gusto porque la historia es su personaje y es su personaje principal. Así que, con esa reflexión, cedo la palabra a Ermitaño. Sí, bueno, yo como en general como experiencia he tenido varias veces como he jugado en varias campañas, pues. Entonces generalmente he llegado a términos en horribles situaciones, ¿cierto? Entonces generalmente mal término, pues. Pero en general siempre como que yo sé hacia dónde va mi personaje como... Pero no está conversado, po. Es como que yo veo la hoja de personaje, generalmente jugamos así como que el personaje se me pasa ya como creado porque generalmente yo no tengo mucho tiempo para crear personajes. El Pablo yo creo que ya lo sabe. Y creo que igual hay confianza para entregármelo como sea. Me lo leo y en base a eso me creo como debiera ser el perfil. Después agarro como un cuaderno y noto, me imagino cómo debiera como actuar, ¿cierto? Y en base a eso como que le doy como un tono. Y trato de darle como credibilidad en base a eso. Generalmente así como conversado podría ser como expectativa. Decir, pucha, me gustaría que de repente, no sé, mi personaje pudiera tener, no sé, una parte donde pudiera hablar sobre algo de esto. O de repente, no sé, como... No sé, en la sesión pasada el Pablo me dijo, oye, ¿sabes qué? Escuché en la primera sesión y dijiste esto. Ah, ya. Entonces como que tomo esa idea y la agarro de nuevo y la vuelvo como a reflotar. Este es un tema en el que deseo mencionar algo antes de que siga conversándose. Cuando edito los episodios, tomo nota de lo que dicen los jugadores. Entonces, siempre que ellos mencionan algo en aquellas improvisaciones que hacen, yo lo registro y lo integro en la historia. Lo hago canon dentro de la historia. Y en un capítulo futuro lo traigo de vuelta, se los devuelvo para que sigan trabajándolo y ampliando esto que empiezan espontáneamente a nutrir la historia, a entregar al narrador y tú se lo das de vuelta. Y ese círculo virtuoso hace crecer lo que se está creando aquí en conjunto. Entonces, todo lo que hacen los personajes, yo intento que sea canon. Lo que hicieron en el episodio 1, 2 y 3, lo tengo registrado, porque lo intento que se mantenga hacia el futuro. Que haya continuidad y coherencia. Claro, porque dentro de la improvisación, por ejemplo, yo no me voy a acordar de eso. Porque en ese momento estoy en otro estado, ¿cierto? Dentro del juego que es como improvisación. Entonces, claro, pues, a la hora después de escuchar el capítulo, digo, oh, ¿de verdad dijo eso? Ah, ya. Ya en ese momento tenía ese sentido. Vamos a tomar la idea y la vamos a aumentar. Sí, yo creo que a nivel resumido en la pregunta inicial, no sabemos, como es un juego que estamos jugando, un juego de rol, no sabemos cuál es el final. Obviamente hay ciertas semillas que uno dice, podría ser interesante que pase esto. Pero al final los dados lo deciden y también qué tanto nosotros queramos poner a esa situación. Por ejemplo, dentro de la partida Z11 tiene hartos como mini escenas solo. O con algún NPC importante donde tú vas descubriendo más de él sin tener que yo sentarme frente a la cámara, al podcast y decir, mira, Z11 le pasa esto, Z11 es así. Sino que se va dando eso. Y de hecho cuando llegó el final del capítulo 7, yo igual pensé que Z11 iba... Y como dice Pablo, me salvé por 1. Entonces, ¿sí? Eso también... Yo estaba preparado para... Ya tenía listo el epílogo del personaje y esta como nueva vida que ganó también impactó en mí como jugador y en el personaje. Porque también se generaron cambios a partir de esto. Para transparentar, esos episodios, el 7 y el 8, se jugaron la misma noche, uno después del otro. Y en aquel momento ahí con los dedos cruzados, esperando que al menos uno pudiera sobrevivir y darle continuidad a la tripulación.
Yo no iba a bajar la dificultad, los dados ya estaban echados y si alguien salía con vida tenía que ganárselo. Y bueno, por eso casi se mueren todos. Ahí tendríamos que haber improvisado, la historia hubiera tomado otro camino, pero algo igual hubiera sucedido. Asociado a esto, una vez me preguntaron si usábamos un texto o algo debido a la fluidez con que se graba. Pero no va por ahí. Mucha de esta fluidez nace de conversaciones fuera de la partida. Principalmente porque tenemos aquí el grupo de WhatsApp, entonces uno habla con el jugador o con el grupo de jugador acerca de sus personajes. Ahí hay un trabajo de dirección que es distinto a la narración. Se busca integrar las visiones que ellos tienen en la aventura y lograr esta relación simbiótica entre narrador y jugadores que permita que cuando estemos en mesa grabando las cosas fluyan porque hay mucha conversación ya previa, hay algo digerido. Y también porque los jugadores acá en Pastas Roleros toman 3 roles. Ellos son jugadores, son narradores y son espectadores. Y las 3 cosas las tienen que hacer simultáneamente. Porque cuando juegas con eso en mente, tu forma de interactuar cambia por completo. Porque sabes que estás creando un show, estás grabando una partida con un estilo audiodramático. Y eso te permite relacionarte con el mundo de otra manera. Porque al mismo tiempo que juegas, expectas. Te expectas a ti y expectas al resto. Entonces tú empujas el show. Y por ello se generan, bueno, interacciones muy interesantes, atractivas, fluidas. Y que da la sensación de que, o al menos es nuestro objetivo, de que se acerca a un audiodrama sin ser un audiodrama. Entonces, la pregunta que hay es, ¿se logra ese punto intermedio? ¿Logramos estar entre una partida de rol clásica y un audiodrama libretado? Estamos ahí, en el limbo, ¿cierto? Intentando tener el sabor de ambos extremos. Eso es una idea que vertebra a Pastas Roleros. Sí, se logra, pero con creces, se logra, ¿cómo se dice? De forma maestra para mí, sí, se logra mucho. Porque a mí, yo por ejemplo, de chico siempre fui muy de escuchar, como vos decís, los audiodramas. Acá yo escuchaba lo que se le dice el radioteatro, que nada, lo pasaban uno sintonizaba la radio, sobre todo a la noche, a esta hora, cuando ya corta la transmisión, y ponen por ahí los programas que nadie escucha o radioteatros viejos de otras épocas, cuando no existía el Netflix, no existía la internet y esas cosas, y la gente sí escuchaba radioteatro, y hoy lo siguen pasando, y hay gente que lo sigue como hobby, donde hay guión, está dirigido, hay efectos de sonido y cuestiones por el estilo, y para mí es muy... siempre fue muy atrapante, siempre fue muy entretenido. Y cuando empecé a escuchar partidas de rol, no solo en este canal, sino en otros, con la misma intención, pero no solo la intención de ustedes que hacen el trabajo, sino mi intención de escuchar una partida de rol como una historia que me entretenga, como una historia que yo la pueda escuchar, ponele, antes de ir a dormir, en vez de leer un libro o cuestiones por el estilo, o en vez de mirar un capítulo de una serie, me escucho el capítulo que salió esta semana de Pasta Rolero. Sí, se logra completamente. Siempre queda esa cuestión de que uno sospecha si es que ciertos directores les pasan el guión o no a los jugadores, si les pasan la pauta o no, si tienen todo decidido antemano, o si se están basando en un personaje que robaron de otra historia y cuestiones por el estilo. Sí, pero bueno, uno no se puede deshacer de eso, pero del lado por ahí del que viene de afuera del rol. De los que jugamos rol todas las semanas, sabemos que no es necesario, que se puede lograr algo bueno si todos tiran para el mismo lado y la historia sale bien. Sí, se puede lograr, no hay ningún problema. Y lo otro que quería agregar es que no hay que tenerle
No hay que tenerle miedo a la cuestión de, por ejemplo, tratar de pensar el personaje o tratar de pensar la historia en la semana, con los jugadores, incluso tal vez Pablo con otra persona, con su pareja, con su quien sea, de preguntarle si esto le parece bien, si esto no, si tal cosa, porque primero que nada todos los autores hacen esto, y segundo que aunque nosotros le metamos eh, más, más narración pautada o menos narración pautada, sigue estando bien, sigue siendo contenido para lo que nosotros queremos, eh, para el producto que nosotros queremos consumir. Para mí es excelente que se nutra por ese lado. Algo que siempre me gusta decir para retratar el objetivo es que un par de abuelitos tienen que poder escuchar los episodios y entender la historia. O sea que el sistema que se esté ocupando tiene que quedar sumergido. No se busca enseñar cómo se ocupa. No se busca explicar por qué estamos pidiendo tal o cual habilidad. No. Aparece lo mínimo necesario para que los jugadores entiendan qué habilidad han de lanzar, pero no se entra en detalles. Porque siempre que tú empiezas a sacar el sistema, lo que haces es a quien está siguiendo la historia lo sacas de esa inmersión narrativa, rompes la ficción, rompes esa ambientación que has logrado crear. Mientras menos aparezca el sistema en la mesa, ¿cierto? De manera activa, con los focos sobre el mismo, mejor. Hay que sumergir el sistema. Eso es parte también de la magia, de lo que se intenta hacer aquí en Pastas Roleros. No, para agregar un tema a lo que menciona Vladimir, yo creo que eso pasa, esa cohesión en la mesa, sucede cuando todos están, tal como mencionaste, nadando hacia el mismo lado, pero también hay un conocimiento previo. Por ejemplo, yo me acuerdo de este momento exquisito de Oro, que fue la interacción de Z11 con la doctora Sweet cuando trabajan con el tema de la flor y la mentira. Yo he jugado hartas veces con la jugadora de la doctora Connie Sweet. Entonces, en ese momento, bueno, igual fue hace tiempo, yo me acuerdo que solamente le mandé un WhatsApp que le dije, sígueme. Y seguimos la conversación y salió una escena exquisita, increíble. Entonces, cuando tú conoces al otro jugador y sabes cuál es la intención de que el espectador disfrute esto tanto como nosotros, se da esto de que tú puedes quizás dejar de lado ciertos objetivos personales o cierto como power gaming o aprovechar el metajuego para poder dar esta sensación de que, esto es real. No es como una interacción de dos palabras y listo, se generó el conflicto, sino que, de hecho, esa fue el inicio del desarrollo de Z11. Fue como la primera piedra que saltó. Entonces, claro, cuando la mesa está trabajando juntas para algo, se generan cosas maravillosas, pero tiene que estar esta comunicación. Y Sí, quería mencionar... eso mismo. Perdón, adelante. Sí, en ese mismo punto, yo igual quería en general, no sé, por ejemplo, en otra campaña de Mothership, no sé, porque ha estado el J, la Ita. En general, como yo he jugado varias veces con ellos, tengo la confianza de que, Sebastián, que uno le pueda decir algo y nunca me va a dejar pagando. O el mismo Pablo, como que el hecho de tener la confianza absoluta que no te van a dejar votando con una idea o con algo, igual hace que en el fondo uno no se preocupe de eso. Dentro de la improvisación uno está enfocado en lo que va a actuar y uno sabe que, sea como sea, lo van a agarrar de algún lado y te van a devolver el feedback. La conversación va a ser un pimponeo fluido. Y en esa confianza que uno tiene, yo creo que eso es como hace que uno de hecho pueda jugar como tranquilo. Dedicarse solamente al personaje, ¿cierto? Que finalmente la conversación ya estuvo previa dentro de la semana, uno ya sabe cómo va a actuar ese personaje, uno ya tiene más o menos eso, entonces interactúa, improvisa y espera que el de al lado agarre eso, incluso capaz que lo tira hacia arriba o te tira como un desafío. De hecho, yo creo que en eso está el juego de rol. Ahí entra la parte ya del juego, que es cuando tus compañeros te sorprenden o el Pablo de repente de un rato para otro te ponen una cosa en una situación que no estaba pensado
Y claro, como yo ya sé cómo va a interactuar mi personaje, no hay un desgaste, sino que solamente como que un fluir. Muchos se asocia siempre, ¿cierto? Como esto, como entrar a la zona, ¿cierto? Bueno, yo es cierto que de cierta forma hay uno de eso, pues, en este como de sumergirse, ¿cierto? En el sistema y en el juego. Bueno, yo creo que ahí comienza eso, como la magia, pues. Y de hecho yo creo que también está importante que esté en este marco de tiempo. Porque si se sobrepasa, ahí empieza a haber ya un cansancio y se empieza a notar. Así que por eso igual yo creo que está bien acotado también el rango de hora, porque si no después ya como que uno ya empieza como... Ahí empieza como a disvariar. Y yo creo que en un inicio, en alguna... Al inicio, ¿cierto? De Pasta Rolero, a lo mejor yo creo que pecamos de eso en ese sentido, ¿cierto? Que no había como tantos límites. Y ahora ya, claro, hemos llegado ya como a un tiempo que uno dice, ya, ¿cierto? Este es el tiempo, ya... Cuando ya jugamos ya sentimos que ya yo voy en la mitad de la partida y ya sé que estoy en la mitad de la partida. Como que tengo un reloj ¿cachai? Mental de cómo está avanzando la partida. Yo sé, sí, yo sé que el Pablo está en la mitad de la partida ya. Le falta un cuarto. Ya como que es algo inconsciente que ni se dice ya casi. Aprovechando para sumar eso. Sí. Habla ahí. Muy cortito. Levanta la mano primero. Quería agregar a lo que decía Ermitaño, es que sí, es eso de acotar el horario, es una buena estrategia que tomó Pablo para los capítulos. Eso está bueno porque sí, yo recuerdo que hay episodios que duraban horas, y uno a veces se perdía, se pierde la atención. Pero te digo del lado del espectador. Y del lado del jugador, lo que también veo que es una buena estrategia es que la mayoría de los grupos así de juego que se presentan en el canal son de pocos jugadores. Algunos son de 2, algunos son de 3, 4 como mucho. Y entonces yo creo que los jugadores se sienten más con lazos más cercanos a los demás y se sienten más íntimos y saben que pueden llevar una partida entrando en una conversación entre ellos o tratando de resolver un tema entre ellos, a diferencia de, por ejemplo, de uno cuando va a jugar a una mesa o cuando va a jugar a eventos o otros lugares que a veces llega y tenés mesa de 5 o 6 jugadores, donde ahí la mayoría de las cosas, primero que se desvirtúan porque no todos apuntan para el mismo lado, y segundo que caemos en pozos de horas y horas de tiempo donde también uno se aburre y se distrae. Es todo lo contrario de lo que queremos lograr acá. Daniel, antes de yo quería meter ahí, intervenir también. Sí. Bueno, quizás también lanzar la pelota para una pregunta para ti. En algún momento también conversamos sobre la diferencia entre interpretar un personaje y narrar un personaje. Entonces, sumando lo que dicen del tiempo y del cierre y de la planificación que uno tiene en las partidas, por ejemplo en Pastas Roleros, uno sabe que cuando está llegando al final y tú nos das el pase para despedirnos, no es simplemente ya, mi personaje va a su habitación y se pone a escuchar música. No, porque eso es la interpretación básica, sino que nos das el espacio para narrar una escena y nosotros podemos adquirir o incluir más NPC, por ejemplo, o dar un poquito más de trasfondo a nivel individual, cosa de que los jugadores y el espectador sepan, pero no los personajes. Entonces eso igual es un entrenamiento para que tú puedas presentar a tu personaje de forma distinta. Sí, siguiendo la misma idea, por ejemplo, para mí hay diferencias entre narrar y dirigir. Y cuando estás desde el punto de vista de jugador es distinto interpretar tu personaje que esa instancia donde narras tu personaje. Hay un matiz ahí. Y un matiz que solo aparece cuando el narrador te permite acceder a esos espacios. Ese momento en donde te da a entender este es tu instante. Dale materia a tu personaje. Guíanos si quieres. Agrega a alguno de los NPCs del entorno, a otro personaje jugador, nárranos interacciones en tu ecosistema, en tu mundo, ayúdanos a conocerte mejor, a amarnos, a odiarte, lo que sea. Pero eso nace
a través de esta licencia narrativa que el narrador le está cediendo a su mesa porque confía que entienden la historia, porque confía en que van a remar como un equipo en crear algo virtuoso, a pesar de que estemos hablando del género de horror. Eso es una prueba de confianza, finalmente. Y también parte de esta intención nace de experiencias pasadas, en este caso mías, de cuando yo comencé a jugar rol, en donde no ocurría así. Mis personajes no se les permitía tener tridimensionalidad. Mi personaje era lo que la hoja decía que podía ser, los números que ahí estaban. Entonces, la razón de por qué hacía lo que hacía, qué pensaba, qué anhelaba, ese carácter personal no existía. Bien, yo comencé jugando aquellos juegos en donde si no está en tu hoja, no existe. Estás ligado, esclavizado por el sistema. Y lo que no está contemplado en el sistema, como que se escapa o pierde relevancia. Yo soy de otra línea de pensamiento, me gustan los sistemas como herramientas, pero esos espacios que existen, o incluso a veces los que ya están especificados en el sistema, si la ficción nos da a entender cosas, si nos permite interpretarlo de otras maneras, o incluso agregar a veces una tirada en el camino, simplemente porque le da un sentido a la ficción que estamos viviendo por sobre el sistema. O hay veces que simplemente la narrativa lo define, no hay que lanzar ningún maldito dado. Ya, esas instancias en donde los jugadores pueden transmitir estas cosas con libertad, a mí me encantan. Me gusta mucho que que los jugadores desarrollen a sus personajes, que estos trasfondos emergentes que nacen de interacciones espontáneas en la historia, bueno, se den, yo voy tomando nota, y ese trasfondo emergente que se canoniza al ocurrir, la intención es darle continuidad en futuras sesiones. Esos trasfondos también pueden nacer a partir de preguntas dirigidas, que normalmente a mí me gusta hacer mucho, hacer una pregunta que a veces va al jugador o hay veces que va al personaje. Y si a eso le suman las conversaciones pues, entre partidas, claramente se pueden generar cosas muy, muy interesantes. Pero recordar, esto es cuando se te da la oportunidad. O sea, que te entregan la opción de tener un escenario en donde tú como jugador puedes dar rienda suelta a esos momentos dramáticos, a esos instantes de darle materialidad y dimensión a tu personaje. Lo cual, en una historia de horror, tiene como producto final que tengas momentos dramáticos increíbles, muertes fenomenales. Porque la muerte o un final funesto es un momento hermoso en una historia de horror. Y hay veces que toda una historia, toda una campaña se juega solo para preparar ese momento, solo para ese instante en donde aquel personaje brilla una última vez. Entonces, y esto, el otro que iba a mencionar antes, Daniel y Connie Sweet, ¿cierto? Ixia, se habían conocido por primera vez jugando Mothership, la aventura de Planeta Muerto, que se encuentra en el podcast, no está en YouTube. Ixia en ese instante fue androide y Daniel era humano. Y Ermitaño, bueno, él también jugó Mothership en la aventura llamada La Fábrica del Miedo, también están en Spotify, Evox o en plataformas podcast. Así que ve a escucharlas. Yo, a ver, quizás preguntarte a ti como máster, ¿cuáles son los, no sé si está bien dicho, pero los límites del desarrollo? Por ejemplo, ¿cuándo sientes de que das mucha libertad o cuándo sientes que es necesario cortar? Porque también mucho desarrollo que se va para la punta igual llega a ser como, no sé si aburrido o como una sobreestimulación del personaje quizá. Porque igual debe ser chocante que una persona esté, cada vez que le den la palabra, no sé, 10 minutos hablando de su personaje cuando la historia también tiene que avanzar. Entonces, ¿cómo regulas o equilibras el tema de la historia junto con el desarrollo y la profundidad de los personajes? Bueno, ese es un tema bastante complejo. Yo creo que no se podrá dejar conforme a todo el mundo.
Pero desde mi punto de vista, ¿qué te puedo decir? Me ha tocado editar muchos episodios. Soy espectador. He aprendido, gracias a eso, el concepto de los tiempos, del ritmo. Y además que los episodios tienen una duración acotada. Entonces, intento, cuando estoy dirigiendo, no narrando, dividir este episodio en partes que nos permitan tener un comienzo, un final, y que dentro de ese episodio se den las opciones para tener interacciones o momentos en donde conozcamos más a los personajes. Hay veces que lanzarlas todas de golpe puede ser muy intenso, entonces tú puedes parcelarlo, ¿cierto? Quizás hay un momento al principio y otro al medio y otro al final, algo por el estilo. Pero también se da que los jugadores ya entienden el formato, saben que la partida no es solo de ellos y saben compartir el tiempo con los demás. Entienden que todos debemos brillar porque todos somos protagonistas. Entonces las sesiones, ¿cierto? Son como el episodio de una serie. Tienen que tener ritmo, hay que avanzar, hay que hacer cortes cuando se está dilatando, porque, como dije antes, no es lo mismo narrar que dirigir, y para mí la dirección requiere el concepto del ritmo, el de enfocar una sesión de rol como si fuera el episodio de una serie, porque tienes una audiencia en mente. No puedes quedarte durmiendo en los laureles mientras se miran las caras y conversan de cosas que no son relevantes para el ritmo de una historia. ¿Ya? La gente del podcast, ¿cierto? Del programa Pastas Roleros ya tiene el conocimiento de los tiempos debido a que hemos jugado mucho en este formato. Y ellos mismos se dan los tiempos entre sí, se paran entre sí y se lanzan muchas veces desafíos narrativos o que potencian lo que el jugador anterior ha dicho, y se da esta danza virtuosa de colaborar narrativamente, un juego en equipo más allá de la aventura, un juego en equipo en la belleza de narrar, en la belleza de crear una historia en conjunto, de ser co-narradores, en ser un equipo narrativo. Y eso, bueno, para mí es una de las cosas que más disfruto de narrar rol. Así que, dejo una pregunta para Vladimir sobre lo dicho por Daniel. Hay momentos en donde se desarrollan mucho, ¿cierto? Quizás los monólogos, en este caso de los personajes, porque, al menos esto a tono personal, a mí me gusta mucho dar a veces contexto en la historia. Entonces a mí me ha pasado en más de una ocasión que me lanzo un monólogo como de 10 minutos. Son pecados de los que me declaro culpable. Solamente son el principio y el final que te hay unos gustitos, si eso se sabe. Sí. Uno como jugador se tiene que atener al máster. Así que le perdonamos todas esas cosas. Lo que noto es que Pablo, claro, cuando nos vamos con los monólogos nosotros, los jugadores y esas cuestiones, así de la nada aparece el monstruo, así de la nada aparecen los torpedos fotón, y así de la nada aparecen la tirada de la tirada de locura. Pero no, yo lo que sí entiendo de esto es que como siempre se habla mucho cuando uno tiene que planificar una partida, que por ejemplo le presenta a sus jugadores que no importa el sistema o el juego, pero casi siempre tiene que tener la parte social, la parte de exploración, la parte de combate o la parte de acción. Yo también siempre tengo muy en cuenta es que además de esos, los que se dicen los tres pilares, tiene que tener la parte de desarrollo del personaje, que para mí no es ni social, ni es exploración, ni es de combate, sino que son es eso mismo, o sea, dejarlo ser al personaje, o que haya interacción entre dos personajes, por ejemplo, que haya una escena de conversación o una discusión o cuestiones por el estilo, que los dejen
desarrollarse, que uno, por ejemplo, pueda sacar a relucir sus trasfondos o sus rasgos de personalidad o sus alineamientos, cosas por el estilo. Porque los que, cuando nosotros jugamos, cuando uno ya más o menos, o sea, disfruta esas cosas del rol, espera tener ese momento. Espera que no solo brillen los dados, o espera que no solo brillen las armaduras y las espadas, sino que esperan que también brille todo lo que uno estuvo pensando y planificando el personaje, viendo en quién lo podía inspirar y qué cosas quiere hacer en esta partida. O sea, ¿por qué uno elige jugar este personaje en esta partida? Porque si no, todos jugaríamos personajes genéricos y no es el caso. Y lo que sí me gusta es cuando, por ejemplo, tal vez jugadores novatos o algunos que no se dan cuenta o no tienen tiempo para hacerlo, el director en este caso, que también sirve, además de como director, sirve como guía, que cuando ve que el personaje no se está desarrollando o no salen a relucir esas cosas, les tiene que hacer preguntas a los jugadores. Directamente les pregunta, ¿qué piensa de esto? O ¿qué haría tu personaje al ver tal cosa? O qué pensaría antes de irse a dormir, antes de que sea la mañana siguiente mientras está haciendo el descanso. Y eso también ayuda al desarrollo. Claro, pero aquí en este caso generalmente el Pablo lo que hace es como que no es como qué está haciendo el jugador, sino qué piensas tú. Como que se salta un poco y en ese pequeño salto siempre estamos saltándolo en la palabra jugador. Y con eso conlleva finalmente igual como que todo el rato estamos pensando como si fuéramos el jugador, como si fuéramos el personaje. Entonces la respuesta es, y en ese caso como que igual fuimos avanzando, siento, la técnica de roleo y finalmente llegamos a la finalmente que es la voz de la mente del jugador que responde al narrador. Como cuando se habla como en esta cuarta pared, bueno, Sí. es lo mismo. Entonces logramos, ¿cierto?, esta conversación en la cual podemos transmitir más la idea real de cómo lo que está pensando el personaje y no cómo está interactuando, porque generalmente la realidad es que nunca actuamos como pensamos realmente. Esto justo toca un tema que hablamos con Ermitaño para el arco 2, en donde su personaje busca ser más desagradable respecto a lo que han sido personajes que le han precedido en esta historia. Entonces, ¿cómo transmitir eso a la audiencia? Porque ser desagradable no significa necesariamente que desde el minuto cero tengamos que ser así. Hay veces que eso se va notando a partir de las interacciones de lo cotidiano. Entonces, algo que se nos ocurrió conversando es, ¿qué tal si entramos en tu mente? ¿Qué tal si cuando el personaje de Ermitaño dice algo, ¿cierto?, hacia afuera, está tomando una acción, le dice algo a un personaje, nos adentramos en su mente y preguntamos de cierta manera cuál es su verdadera intención, o sea, que en su foro interno nos cuente qué es lo que realmente está intentando hacer, qué lo motiva, cuál es su deseo oculto en lo que está buscando desarrollar. Eso me lo está diciendo a mí como narrador, a la audiencia, ¿cierto? Esto es hablarle a la cuarta pared, y lo están escuchando los demás jugadores, quienes están acostumbrados a jugar con el metajuego. No van a hacer uso de esa información, salvo para potenciar y ayudar al personaje de Ermitaño. O sea, ellos van a entender que él tiene esas dos caras. Entonces, cuando su personaje actúe de cierta forma, que les dé a entender aquello, ellos van a seguirle el juego, van a dejarse llevar por esta ficción, porque entienden que su personaje no lo sabe, el jugador lo sabe. Entonces ese juego virtuoso que se puede hacer con el metajuego también potencia mucho las historias, porque esto es un trabajo en equipo en donde la aventura, la historia, es nuestro personaje. Estaba pensando en una idea que es como de repente como cuando uno está como jugando, ¿cierto? De repente como que bueno, zarpado, ¿cierto?, pone un problema o una complicación, o otro compañero te pone algo así como para que en el fondo uno interactúe y todo.
finalmente siempre hay como una especie como de volver atrás, ¿cierto? Enfrentarse ante eso y finalmente usarlo como trampolín para el juego, po. Tratar de buscar como el calce de la idea que te tiran para que buscar, po. Es como todo el rato tratar de tomar lo que te está entregando el setting, los compañeros, el narrador, y decir, ya vamos a agarrar esta idea y lo vamos a profundizar un poquito más. No sé, por ejemplo, lo mismo de las mascotas que se puedan venir en el próximo arco, ¿cierto? Sí. Oh, spoilers. Sí. Sí. Cómo buscar, ¿cierto? Que cada una se identificara, tuviera como un sello particular, ¿cierto? De que no se notara, ¿cierto? Que uno es un animal y el otro es otro animal, pues, sino que tuvieran un poco como sentidos distintos. Sí. Eso Yo creo que ese es una de las cosas que más me gusta del rol de jugar con otra gente, porque a veces traer la discusión de las reglas a la mesa, o traer la interpretación a la mesa, así como hacer un poco de metajuego, pero no por hacer metajuego en la partida, sino que hacer metajuego en sí y jugar con eso y charlar sobre la cuestión de, por ejemplo, cómo nosotros estamos desarrollando la partida, si nos parece bien, si nos parece mal, si qué estaría bueno que haga tu personaje, pero solo como una discusión así entre amigos, que uno tal vez hace como una charla previa, viste, a la partida, o hace una charla después cuando se encuentra con algún compañero, traerlas a la mesa también, hacer una pausa y en medio de la partida hablar de esas cosas. Yo sé que en las transmisiones, obviamente, esas cosas no, me imagino que no se dan, a menos que hagan pausa y continúen. Pero uno en general cuando juega con sus amigos, creo que es una de las cosas que más dota de contenido al juego en sí, al divertirse, charlar todas esas cosas, porque incluso le da más valor al juego o al sistema que estamos nosotros usando en ese momento. Bueno, acá a veces tenemos la pausa para ir al baño. Esa claramente se corta y no queda en la grabación final. sí, Claro, pero pero generalmente me imagino que claro, no hacemos pausas generalmente así como para plantearnos, no, lo que, claro, toda esa como conversación que podría existir, ¿cierto? Dentro de un juego normal de rol, la hacemos previamente, po. Sí, sí. De hecho, Entonces, en esa hora 20, improvisación full, pero ya fue todo dentro de una estructura que ya viene conversada antes, ¿cierto? De cómo son los personajes y cómo van a improvisar, cómo deberían improvisar, po. y por eso usamos grupos de WhatsApp. Ahí fue donde Daniel dijo, oye Gustavo, ¿y si el tema de tu hija es importante en nuestra relación? Oh, claro, muy buena idea. Pues bueno, ahí los jugadores espontáneamente hablan de cómo conectar sus personajes. Hay veces donde hablo individualmente con alguno de ellos o simplemente a nivel grupal, pero soy muy fan de tener grupos de WhatsApp en las mesas porque me ha ayudado a organizar mejor las cosas, a potenciar mejor la historia. Ahora, tengo una pregunta para Daniel, fuera de personaje. Z11T, ¿qué es lo que buscas representar? ¿Cierto? Porque eres un puente entre el arco 1 y el arco 2. Y eso está muy ligado a ciertas decisiones que se tomaron entre el arco 1 y el arco 2, ya lo van a descubrir, para poder mantener y potenciar esa continuidad con el pasado. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo podemos mantener esos vínculos a lo largo de los arcos? ¿Cómo piensas que como jugador, ¿cierto? ¿Cómo has pensado el desarrollo de tu personaje? Pensando también que esto es una historia larga, o sea, ¿qué idea podrías dar, sugerir para darle sustancia a personajes? Esa materia, esos vínculos quizás con NPCs, o cómo te vas conectando a lo largo de una historia que va avanzando y que en el arco 2 tendrá, bueno,
un cambio, ¿cierto? Solo diré que pasó una cantidad de tiempo. A ver, qué compleja pregunta. Claro, efectivamente Z11... A ver, Z11 igual tuvo ciertos cambios dentro de la partida, más que nada por hacia dónde iba. Porque si estuviésemos jugando una partida solamente de exploración de planetas, claramente no habríamos llegado tan lejos con el desarrollo del androide. Para que se hagan una idea, Z11 nace como el clásico androide común, con un programa, con protocolos, con misiones, con objetivos. Pero mientras va desarrollándose, yo lo visualizo como un niño. Y eso es lo que yo intento interpretar. De que es una ser que está creciendo y está aprendiendo de su ambiente. Ahora, bueno, ya saben que Z11 tiene ciertas características especiales que lo diferencian de otros androides como C9, como R3. Entonces, esto mismo, en el primer arco, estaba muy protegido. Porque la doctora Sweet era muy buena, Raúl Macías también tenía buenas intenciones, quien era Clara Monk, parece, también tenía un muy buen trato. Pero en este segundo arco, todas esas cosas que lo hacían estar como en una buena crianza, si se podría decir, ya no están. Y ahora Z11 pasa a ser más un adolescente, donde empieza el tema del egoísmo, de los deseos, de que quizás las relaciones que va a entablar no van a ser tan positivas ni tan altruistas. Entonces, yo quizás veo que ese podría ser un desarrollo interesante para él, de que no es el clásico robot bueno, sino que podrían haber cosas que lo hagan moralmente quizás más cuestionable. Interesante el personaje. De hecho, cuando como me tuve que enfrentar interactuar con un personaje así, siento como que igual traté de hacer como la diferencia de que no fuera un humano, po. Que en el fondo, en el hecho de que pudiera expresarme como casi como cuando uno le habla como a la pantalla. Lo que está frente a mí o no, lo que está con el que estar interactuando no me puede juzgar moralmente. Entonces me da lo mismo su opinión en ese aspecto. Y eso es lo que como que quiero explorar en ese sentido, como que hacer como esa distinción frente a los personajes de la nada y decir, claro, Z11 para mi personaje va a ser como un objeto más que incluso, pero hay un interés particular también, pues. Gélido el comentario del nuevo personaje, el compañero de Z11. Está muy bien igual. Pero uno nunca se lo esperaría porque como yo lo que había dicho al principio del capítulo, que Z11 terminó siendo como el preferido de los niños, es el personaje más querido hoy en día. Y lo que comenta ahora Daniel, eso de que él lo pensó basándose en la actitud de un niño o en la personalidad de un niño, tal vez para razonar o para reaccionar en cuanto a lo que le sucedía. Claro, hace eso, hace que sea mucho más cercano. Yo lo que le comentaba es eso, no entendía o no me daba cuenta la cercanía que uno tiene con un personaje así, que no es humano, que no respeta los paradigmas así normales de una persona, pero sin embargo ahí estaban detrás, ocultos, detrás del buen personaje que es y detrás de la buena interpretación también de Pablo, de Daniel. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, que me lo había notado y que lo voy a estar expectante ahora para la segunda temporada, es cómo van a resolver la cuestión de que Z11 es un robot y se pudo, por ejemplo, manejar con los demás tripulantes o los NPC o los otros personajes jugadores, pero había como una barrera que tenía que como que no podía, a mí me pareció que era como una muralla donde terminaba el poder de decisión del personaje, que era cuando se relacionaba con otros robots, como en este caso con C9, porque habían establecido la regla esa de que un robot no le podía dar órdenes a otro robot. A mí me pareció terrible por un lado, porque sabemos que bueno, el personaje principal siempre es más importante, o porque tenga rango mayor al otro, no importa eso, pero sin embargo, o sea, por otro lado tiene razón, porque al fin y al cabo los dos son máquinas.
Y yo me acordaba que, por ejemplo, en el universo de Asimov, porque creo que Z11 está basado en los robots de Asimov, eh, que ahí también, o sea, ningún robot le daba órdenes a otro, no podían influir, o porque al fin y al cabo seguían las leyes de la robótica y los que dan órdenes son los humanos. Pero lo que sí había era que detrás de toda la programación que tenían, o sea, más allá de las órdenes o las intenciones que tenga cada robot, todos tiraban para el mismo lado. Al estar construidos de la misma manera y estar cumpliendo las mismas leyes de la robótica, todos tiraban para el mismo lado. Entonces era muy fácil que un robot convenza a otro de que la intención que tiene está bien. Y no hace falta darle ninguna orden, porque con simplemente comunicarle qué es lo que está sucediendo en la situación, por lógica el otro robot debería actuar de la misma manera. No sé si tenían pensado algo así para más adelante. A ver, Mira, quiero yo responder primero y de ahí que Pablo Ya. me corrobore o me corrija. Yo creo que eso se da primeramente porque, claro, hay una buena comunicación entre director de juego y jugador, pero también porque, aunque no lo crean, Z11 no es el protagonista de la historia. Dentro de este mundo fantástico, él es simplemente un personaje más que tiene que ceñirse a las reglas del juego. Entonces, no es como que Z11 es especial o es muy especial y puede saltarse ciertos protocolos, sino que dentro de la norma hay cierta flexibilidad. Y eso también es rico, porque no me da a mí el pase para hacer lo que yo quiera, como, por ejemplo, mandar a C9, yo sé que no podía. Pero sí podía hacer quizás cosas a pequeña escala que sí podrían impactar. Por ejemplo, Vladi, tú que hayas escuchado todo, haciendo referencia a lo que mencioné anteriormente, Z11 al ser como un niño es bien inocente. De hecho, las veces que él rompe el código de honestidad y comienza como a aprender este tema de la mentira, es muy blanca, es muy para proteger a los demás. Pero en el nuevo arco, intenté que estos 8 años pesaran y la incluso personalidad es mucho más confrontacional, mucho más apática, menos paciente. Y la interacción que se viene con el... No me acuerdo si era Leng o García, el personaje de Ermitaño. García. Con García. Bien, tienen una escena muy, muy buena, muy tensa. ¿Cachai? Y ahí tú te das cuenta de que, estos 8 años sí le afectaron al personaje pese a que es un robot. A ver, ¿qué cosa podría decir yo? Para mí los robots en esta historia podían darle órdenes a otros robots hasta que Daniel dijo que no era así. Y entonces eso lo hizo canon y de ahí en adelante quedó de esa forma. Entonces, normalmente en la ambientación hay muchos lugares vacíos, ideales para que cualquiera pueda agregar sustancia y crear algo en el mundo, porque en el momento que lo comienza a decir ya es canónico. Y eso queda completamente en manos de los jugadores porque hay confianza en lo que harán. Y tu intuición es correcta sobre temas de Asimov, los hay y se planea que sigan aumentando, ¿no? Que se integren. Respecto a Z11T, pues bueno, es claramente distinto a C9. Todo este último da una sensación de ser más primitivo, de ni siquiera ceñirse por las reglas de la robótica debido a que es un robot militar, que es más como una metralleta con patas en vez de un robot o androide que posee un desarrollo cognitivo superior gracias a su cerebro positrónico y a lo que parece ser esta muestra emocional. Y con lo que hemos llamado un chip de emociones, otra referencia a Star Trek de Z11T. Entonces C9 parece más una herramienta y Z11T parece más un individuo. Entonces ese contraste es interesante y se ha mantenido desde el origen ese matiz, y la idea es que se siga, bueno, mostrando y dándole sentido a medida que avanza la historia, ¿no? En donde espero, ¿no?, vayan apareciendo otros guiños a Isaac Asimov. De lo que no hablamos es del sistema de juego, pero no sé si tenías algo anotado, aunque tomando, o sea, teniendo en cuenta todo lo que hablábamos y desde dónde partimos, para mí el sistema de juego sigue quedando en segundo plano, no es algo
muy importante tal vez para uno que está como espectador, no sé, para los jugadores si el sistema de Mothership en este caso les deja con ganas tal vez de lo que yo me imagino como rolero, ¿no? Les deja con ganas de rolear un poco más, de jugar un poco más, porque Sí, mira, yo podría la ser. verdad es que nunca lo jugué ni me leí el manual. Pero como eh, se ve muy poco, no sé si es que ustedes lo están acotando a eh, propósito o a veces se quedan con ganas de... No, Mothership es un sistema acotado, el manual tiene como 40 y tantas páginas. Así que, bueno, por lo mismo es muy fluido y simple de entender y de hecho desarrolla muy bien la función que se le pide. Hay otros sistemas, por ejemplo, quizás Ermitaño, tú que has narrado y jugado Extinción, que nos puedas ahí comentar, pero como dije en su momento, he narrado bastante Alien. Extinción solo lo leí, pero Mothership para mí es top y sigue estando ahí en lo top de lo que es el sci-fi horror. Es el juego, el sistema a jugar cuando hay que lanzarse al espacio. mira, yo he jugado y narrado Extinción y he jugado Muerte. Y mira, como en general lo que puedo decir del sistema es que es un sistema muy flexible que permite como fluir en distintos. De hecho, los personajes tienen como árbol de habilidades, ¿cierto? Que van desbloqueando cosas como muy de Diablo 2, Diablo 3, por ejemplo, podríamos decir, pensamos en videojuegos. Entonces, eso de desbloquear, ¿cierto? Siempre es entretenido como jugador, po, porque finalmente ya si tiene desbloqueado esto, desbloquea otro, no sé, bioingeniería o conocimiento sobre hacking, ¿cachai? Como si tiene ingeniería, puedes pasar a hacking y así como que va desbloqueando cosas hacia arriba, po. Y eso finalmente te permite tener que tu personaje sea único. Entonces la flexibilidad finalmente es por donde tú quieras irte por este árbol. En Extinción, por ejemplo, el personaje viene como un PBTA, ¿cierto? Como con esta especie... No tiene el libreto, pero sí tienen el arquetipo de personaje. Es científico, el marín, eso, y ya vienen como con su habilidad o skill armadas, po. Nos tiene este gran árbol de habilidades donde tú podés como fluir y crear tu personaje a la pinta de uno que quieras, sino como que te entregan un arquetipo ya muy prefijo. Y en ese sentido siento que Mothership gana. Más en el sentido de que nosotros mismos queremos hacer como dentro de... Para un jugador novato, a lo mejor Extinción podría ser un juego más práctico porque ya te viene el arquetipo, el marín, ya sabes cómo interactuar, tu hoja de personaje, está todo listo. Pero lo que nosotros buscamos, yo creo que en Pasta Rolero, desde el máster al jugador, es lograr como que crear como personajes que tengan como, sean creíbles y orgánicos, po. Y dentro de esa credibilidad, ¿cierto? Tienen que ser como flexibles, po. No tienen que ser tan encasilladitos, po. No tienen que ser como, tienen que salirse un poquito del molde. Este robot tiene que tener un poquitito de sensibilidad o de humanidad media. Entonces, creo que en ese sentido, Mothership sirve para lo que nosotros estamos contando, sirve bastante. A lo mejor como otros sistemas, a lo mejor pueden servir en otro sistema, a lo mejor como un one shot o con otro sistema de juegos que quieren hacer como más breve, otro tipo de acción. A lo mejor, claro, Extinction podría ser un juego más, pero para lo que nosotros queremos contar, yo creo, pega mucho más Mothership. Es que Mothership es un sistema sencillo, pero que cumple con lo que te promete. Y dentro de esa sencillez, con una buena dirección de un máster, como en el caso Pablo, en todo este arco y las historias anteriores que hemos jugado, te da de que puedes hacer mucho con muy poco. Por ejemplo, en Mothership, de todas las veces que hemos jugado, nunca ha salido esta... no sé, hay disparos. Ah, estoy detrás de una muralla, ¿tengo ventaja? No, porque eso no es, como dice el ermitaño, no es interesante para la historia. No nos importa sacar ventaja, nos importa que la escena sea interesante, sea llamativa. Y si para eso tiene que haber un fallo o tiene que haber peligro, nosotros como jugadores también aceptamos ese compromiso y ayudamos a que la historia surja en ese sentido. Por ejemplo, yo conozco los 3 sistemas y siento que, claro, Extinción sirve mucho quizás para el combate, más como para lo rápido, las municiones, la tensión, más como adrenalina. Mothership sirve mucho para el horror y Alien para la exploración es bien bueno, por lo que he estado conociendo.
también es sencillo, pero es sencillo en otro sentido. Por ejemplo, las habilidades de Alien son más orientadas al combate o a cosas concretas, pero Mothership te lo lleva a un punto un poco más abstracto. Por ejemplo, no sé, Xeno... No me acuerdo la de Xeno. Xenobiología. Xenobiología. O sofontología. Claro, no es solamente, ves una criatura extraterrestre y la analizas, sino que te da todo un espectro que tú puedes trabajar, idiomas, creencias, ¿cachai? Y todo eso te permite a ti como jugador y como máster explotarlo. Es que Mothership es un OSR y por lo tanto es muy simple en su implementación. Por ejemplo, el árbol de habilidades, xenobiología, sofontología, religión, etcétera. Las habilidades es una línea de texto, o quizás no alcanza a ser una línea, es simplemente un concepto. ¿Cómo va a funcionar xenobiología? ¿Cómo va a funcionar psicología o misticismo? Pues allá de tú. ¿Qué uso le das? ¿Qué significa en tu partida? Porque tiene una total y absoluta flexibilidad que depende del contexto de lo que tú estás jugando. Incluso cada habilidad se lanza con un atributo que puede ser variable. Por ejemplo, primeros auxilios. En Mothership existe lo que son las habilidades y los atributos, que sería combate, velocidad, intelecto y fuerza finalmente. Entonces, ¿qué atributo voy a elegir? Va a depender mucho de la situación. Entonces, a modo de ejemplo, primeros auxilios. Si le han cortado la carótida y es necesario actuar rápidamente, lo vas a lanzar con velocidad. Si estás en medio de un campo de batalla y tienes que llegar al soldado que ha caído, quizá lo lances con combate. Si en realidad esto es una operación compleja, entonces quizá lo vas a lanzar con intelecto. Quizás el herido está debajo de unos escombros o tiene unas fracturas terribles y expuestas, entonces lo vas a lanzar con fuerza. Pero es la misma habilidad que se va adecuando a los contextos, a la ficción que va explicando cómo se utilizan. Y además los árboles de habilidades te permiten inventarte habilidades. Entonces es sumamente flexible. Por ejemplo, en Alien, yo he narrado bastante de Alien, pero al menos la sensación que a mí me da el Gear 0 es de constreñirte, es de limitarte, ¿ya? Es un sistema que quizás en mesas que se les da muy bien la improvisación, que se les da muy bien jugar con la ficción narrativa y con lo que el personaje puede hacer que no está escrito en la hoja de personaje. Los motores los juegos Gear 0 te sientes como una camisa de fuerza, porque donde Mothership tendrías una diversificación de habilidades y de atributos distintos para hacer esas mismas habilidades, en Alien tienes uno solo. Y esa sobresimplificación afecta a la historia. O sea, hubiera sido muy distinto jugar el Gorrión Rojo con el sistema de Alien. Hubiéramos perdido en lo que es ese sabor, esa ambientación, ese transmitir esas complejidades dentro de lo simple, que es simplemente guiar una narrativa en esta ópera espacial Lovecraftiana con saborcitos de Asimov y ciertas referencias de Star Trek. Entonces, por eso es que me gusta tanto el sistema. Anda solo. Es demasiado simple y demasiado eficiente. Para mí es de los mejores sistemas que he jugado. Y me permite jugar Mothership como me dé la gana, del estilo que yo quiera. Ahora estoy jugando lo narrativo, pero yo lo he jugado en Dungeon Crawl, por ejemplo. Y funciona igual. Funciona genial. Así que es mi sistema recomendado de Sci-Fi Horror. Algún día, al menos a petición aquí de Ermitaño, haremos alguna partidita de StarCraft ocupando Mothership. ¿Acaso había alguna duda? Excelente, sí, excelente. Bueno, si van a jugar StarCraft, yo me anoto también. No, lo que le quería preguntar, otra de las dudas que me había quedado es en los últimos capítulos, en la escena cuando los jugadores toman posesión de otros personajes y salen de la nave y actúan como si fuesen los marines, que eran NPC secundarios de la historia. Me hizo acordar mucho a otros juegos cuando uno
controlan, por así decirlo, qué sé yo, legiones, cuando controlan pelotones, más juegos de guerra. Se me hizo como que iba muy por ese lado. Y yo lo que les quería preguntar, ¿el sistema contemplaba eso o es algo que se les ocurrió a ustedes? Em, yo creo que ahí... Cambiar de personaje y jugar con otros por una escena. Mira, siempre que pasa eso es una sorpresa, porque tú no te lo esperas o no estás constantemente pensando, si me toca otro personaje voy a hacer así. Pero que equilibra la balanza es que, y quizás me retomo un poquito a lo que hablamos anteriormente o lo que quería decir pero no dije, los NPCs también se constituyen como seres vivientes dentro de la historia. No es como por ejemplo las clásicas películas de zombies que si aparece un perro, tú decís, el perro va a estar en peligro y va a ser un elemento de tensión. Acá no. Acá los NPC no tienen por qué ser sacos de papa que van a morir. Y con toda la interacción que vamos teniendo, con la infografía que el Pablo va presentando sesión a sesión, tú vas captando cómo piensa cada personaje. Por ejemplo, no sé si Z11 tuvo interacción con todos, pero generalmente todos los Marines, cuando yo interactuaba con ellos, tenían su identidad un poquitito más diferenciada entre ellos. Algunos más amables, algunos más fríos, algunos le debían favores a Raúl Macías, otros eran más nuevos, el mismo C9. Entonces, es un desafío, pero también el máster te va guiando para que tú lo puedas hacer bien. Porque no puedes, en una improvisación, romper toda la construcción de NPC que se fue creando anteriormente. Y ahí igual entra la responsabilidad de uno de decir, ya, estamos jugando, es cooperativo, entonces hacer las cosas bien, po. Uno igual se preocupa de eso. Y ahí quería ver un paréntesis, porque eso es una muestra de la enorme confianza que hay con la mesa. Porque como ellos entienden que son la historia, que la historia es su personaje, no solo la hoja que tienen consigo, sino que los NPCs son parte de la misma y por lo tanto indirectamente son sus personajes, son parte de lo que queremos contar. Cuando uno hace este juego de poder ir de un lado al otro, pero sabes que la ficción nos dice que en realidad no tiene sentido que vayan todos los personajes jugadores, ¿cierto? Los protagonistas, sino que va a estar uno o algunos y el resto van a ser NPCs. Entonces una opción es, claro, yo interpreto a los NPCs o resumimos esa escena, pero una alternativa es, ¿sabes qué? Que los NPCs los ocupen los jugadores, que nos permitan a partir de aquellas interacciones conocer más acerca de estos NPCs, porque les van a dar materia, los van a ir nutriendo con situaciones o diálogos que si todo dependiera de mí, no se hubieran dado. Entonces, como la mesa ya ha interactuado con ellos y entiende la noción de lo que son o cómo son capaces de interpretarlo dentro de esa escena o en escenas aún más largas. Entonces ahí se dio en esta conversación de los Marines, porque era interesante saber cómo veía esto el grupo de militares, pues. Y ahí no tenía sentido que estuvieran otros personajes que eran ajenos a ese mundo. Perfectamente podría haber habido como una escena en donde era una misión de los Marines entrando a X lugar y Raúl Macías y los demás Marines NPCs y que los van ocupando los jugadores. Y esto no necesariamente tiene que ser Mothership, lo puedes hacer en cualquier sistema. De hecho, yo lo he ocupado en muchos sistemas. Cuando quiero, ya sea transmitir qué está ocurriendo en un lugar, o hay veces que les he dado a mis jugadores el ocupar los antagonistas o los secuaces de los antagonistas para poder conocer qué está pasando en el otro lado, pero no que te lo estoy contando, sino que tú estás ahí moviéndote, preguntando, como si fueras parte de, y hay veces que les he hecho lanzar tiradas en contra de sus propios personajes siendo el antagonista, o parte del equipo de los antagonistas, pero para intentar transmitir o contar algo que de otra manera no tendría sentido que supieran, salvo que lo hiciera como una escena en paralelo, pero a ellos se los estaría contando, y hay ciertos momentos en donde se puede generar algo más interesante si lo están jugando. Entonces, aquello para mí es una técnica narrativa súper entretenida y que funciona con mesas en las que confían que van a mantener
la armonía del mundo, que van a mantener la ambientación, que no van a hacer algo para beneficiarse de manera deshonesta, sino que van a seguir el espíritu de la historia. E incluso podrían poner a sus propios personajes en un mayor problema, en alguna encrucijada, solo por el goce de hacerse sufrir, debido a que en una historia de horror eso es entretenido. Como que en los últimos minutos agarré el hilo de de las preguntas. Lo otro que quería destacar también para ponerlo a hablar un rato a Pablo ahora, para que cuente sus secretos, es lo que noté en los capítulos, además de eso de que, por ejemplo, son como más cortos, está más compactada la historia, o sea, es atrayente. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, que me gustó que te engancha con los capítulos, es que al final, cuando está por terminar en la última escena, incluso después de que los personajes se despiden y no, como lo que hablábamos antes, no es que se iban a dormir y mañana será otro día, sino que lo que noté yo que estuvo haciendo es que en las últimas escenas las dejaba abiertas, y no solo abiertas para que continúen el capítulo siguiente con la intriga, sino que a veces dejaba una tirada en el aire en suspenso, o sea, sin revelar qué es lo que había sacado el jugador en este caso, para que la próxima escena del próximo capítulo ya empezar directamente con eso, y uno estar expectante y uno estar ansioso de, por ejemplo, qué es lo que habrá salido, si se habrán salvado, si habrán evadido los torpedos y cuestiones por el estilo, que me pareció una mejora, una mejora muy buena como parte del show, como parte del capítulo. Bueno, antes de seguir, Ermitaño tiene que despedirse, así que es momento de decir adiós. Estaremos viendo en Baesen y en el segundo arco de Mordchip por el momento. Y quién sabe en otra cosa espacial por ahí. Dijo Baesen, otro spoiler. Ya, No, hasta ahí no me llegó el spoiler. Ahí nos vemos. Chao. chao, chao. Saludos. Saludos. ¿Ya? Y respecto a la duración, acá hay una mezcla entre que ha sido finalmente algo que se ha dado, debido a que tenemos a veces un tiempo de 2 horas para hacer la grabación, pero hay que llegar, hay que hacer un chequeo de los equipos, ¿cierto? Configuraciones de sonido, y en eso se nos van minutos, entonces hay veces que tenemos como 1 hora y media para realmente jugar la partida. Y en paralelo se ha dado con un intento también de acotarlas un poco a ese formato, a ese rango, más que nada para facilitar el que la gente las pueda seguir, porque es menos, bueno, es distinto ver un audio así de muchas horas a uno acotadito, más cortito. Te saldría más fácil el poder oírlo, pero igual ha de mantener este formato de un episodio de serie, ¿cierto? Un inicio y un final que intente ser satisfactorio para una audiencia. Bueno, empiezo yo, así después lo dejo a ustedes, que son los protagonistas de la historia en este caso. Quería mandarles un saludo, o sea, decirle que la historia viene muy bien, o sea, me encanta cómo la están llevando, me encanta la temática y el tono, sobre todo los últimos capítulos, o sea, a poco como que se fue revelando el terror, o sea, como que se le fue levantando un poco la cortina, ya como dejando de lado un poco la ciencia ficción y adentrándose un poco más en el horror espacial, en este caso, de los alienígenas y cosas desconocidas que uno no quiere encontrar, no quieren, que sabe que cuando se embarca en esas misiones puede suceder, pero uno incluso como personaje, como espectador, no se quiere encontrar con esas cosas, no quiere enfrentar los peligros. Y yo me dejo llevar mucho por eso, yo me dejo mucho llevar. Le comentaba a Pablo que tal vez algunas historias como estas, o por ejemplo como la otra que estábamos comentando antes,
que también está saliendo ahora, hoy no me acuerdo el nombre. El Sanatorio Holmec, puede ser. Nevermore, sí, sí. A mí me pasa mucho que por ahí me comprometo mucho con los personajes, no sé si esas cosas algunos los toman como bien o mal, uno a veces se siente muy personificado con eso y me costaría llevar un personaje así. Yo la verdad es que valoro mucho el trabajo que hacen porque me parece súper profesional. Y yo no sé si podría hacerlo. Yo no sé si podría hacerlo porque a veces incluso me siento al borde de la emoción, de las lágrimas, de la desesperación, de todo lo que atraviesan en la historia que se siente súper real. Se siente súper real, así que yo espero que sigan por ese camino. Quizás para anexar a eso que dice Vladi, bueno, igual es importante siempre cuando uno juega y más cosas que son como con una carga emocional alta, separar el jugador del personaje y generar esta división tanto en lenguaje como en experiencia. Pero yo creo que por lo menos mi forma de ver los juegos que hago en pastas roleros es que el personaje no es mío, sino que es un personaje prestado, donde el máster confía en mí para yo desarrollarlo, para yo darle una historia, darle una voz, pero yo sé que ese personaje no es que tenga un final de muerte, pero yo sé que tiene un límite, que es la historia. El personaje no va a vivir por siempre, no voy a estar 5 años jugando en Mothership, sino que tiene un inicio, yo lo desarrollo y eventualmente hay que dejarlo ir dependiendo cómo salgan los dados. Y por eso mismo el tema de la duración de los capítulos también se ha visto modificada, yo creo, porque en un principio la interacción de los personajes, yo comencé a jugar con Pablo hace como 2 años, 1 año y medio. Ya, Wow. y al principio eran como capítulos de 2 horas y yo hacía como 3 intervenciones y ese era mi juego. Porque tampoco estaba muy acostumbrado, en cambio ahora tengo más confianza en entrar, en mantener esa tensión y eso igual genera un desgaste en los jugadores. Es increíble el agotamiento que te supone jugar algo de horror más allá de... Porque para que se entienda el horror, por lo menos como se juega acá, no es la criatura que está al final de la cueva, no es la bomba que va a explotar, sino que tú te encariñas con los personajes, tú los conoces tanto que cuando llega el momento de presenciar el horror es que no quiero que le pase nada al personaje. Lo que está afuera no importa, pero puta, ojalá salga vivo, ojalá salga con traumas para poder seguir desarrollándolo, pero por allá va la sensación más que por algo externo como las películas slasher, por ejemplo. Yo creo que ahí se hace la diferencia importante entre el horror de pastas roleros y de algún juego donde el jefe final grotesco sea el que genere el terror. Mira, yo soy súper fan de los personajes. Y me encanta que crezcan en la historia y que eventualmente lleguen a ese punto donde, como se dijo antes, no quieras verlos partir. De hecho, a mí me dolió mucho ver morir a Raúl Macías y ver morir a Connie Sweet. Pero al mismo tiempo fue hermoso por todo lo que se construyó previamente. Por esa puesta en escena para que en ese último momento, en ese último destello, brillaran de una forma inolvidable. Y eso es algo que los juegos de horror te permiten, que ese último aliento, que ese momento del horror final, o que el testigo o el sobreviviente traumatizado puedan tener una escena muy sabrosa, ¿no? Que llega a proporciones cuasi divinas, ¿cierto? Así queda ahí en las vaporosas alturas y en la memoria perpetua. Entonces, eso se logra con una construcción y con un trabajo colaborativo de conarración con la mesa que da esto como resultado. Y dentro de esa situación o de esos últimos episodios, hasta los NPCs les lancé las tiradas, porque yo tengo una hoja para ellos, así como la hoja del NPC. Y nadie se salvaba, ¿eh? Aquí tampoco existía el lanzo del NPC para que muera por mí. No, los NPCs y los jugadores estaban corriendo la misma suerte ante las tiradas. Así que fue interesante y me gusta ese estilo crudo de a veces jugárselo todo, pero todo en una simple tirada. Es tan cruel y al mismo tiempo tan hermoso.
Por cosas como esa es que a mí me encanta jugar con los dados visibles. Porque hay un horror que experimenta el narrador cuando pierde el control. Cuando las situaciones finalmente se le van a escapar de las manos y aunque tú desees influir en ciertas situaciones, el dado se lanza y cae y todos lo estamos viendo. Entonces esa necesidad de improvisar frente al horror de las propias tiradas, frente a la sorpresa que va a veces en contra de tus propios deseos, es parte de un gusto, de un sabor que a mí me entrega la narración que no obtengo si es que las tiradas son en secreto. Lo pierdo y es menos sustancioso para mí. Y también recordar que esa tirada final contra Madre la hicieron con ventaja, única y exclusivamente por una acción de hace muchas sesiones anteriores, que fue en estas tiradas antes del criosueño, en que se dijo, ¿sabes qué? Como les salió un crítico, les voy a dar una tirada de body en algún momento de la aventura, ustedes digan cuándo, que será con ventaja. Y fue esta vez. Si no, bueno, quizá hubiera sido todo un TPK, pero... Y si mal no recuerdo, Z11T incluso al lanzar con ventaja, Motherchip te lanza 2 veces, ¿cierto? Y te quedas con la mejor, pero en las 2 creo que salvaba. Me salió el mismo resultado, que era uno menos del target. Z11T estaba destinado a salvarse. Y bueno, y como dice Daniel, en estas partidas hay un horror asociado a ese cariño que tú obtienes o que desarrollas por tú y los otros personajes. Es ese horror de la pérdida, ese horror de saber que en una sola tirada lo puedes perder todo. Y que a lo largo de la historia se transmite esa sensación constante de que hay algo al acecho y que en cualquier momento basta un segundo para que caigas. Es finalmente jugar una tragedia. Tú intentas mantenerte virtuoso y brillar, pero sabiendo que el destino es cruel y de que los dados no están de tu favor y que el narrador tampoco. Pero aún así, en este baile macabro, danzamos y esperamos que las estrellas nos sean propicias para que los dados nos permitan ver un nuevo amanecer. Y bueno, con esto vamos a comenzar a decir adiós. Ermitaño ya se despidió. Taero, ¿cierto? Sebastián, quien interpreta a este otro personaje que va a jugar en el arco 2. Él no pudo estar presente hoy y lo veremos en los siguientes episodios. No en el que sigue, porque el episodio 9 estará solo Ermitaño. Y bueno, con Daniel. Y en el episodio 10, ahí recién el grupo estará completo. Así que ahí los verán, les conocerán y esperemos disfrutemos mucho esta continuación de la historia. Por otro lado, también darle un enorme saludo a Ixia y Gustavo, que crearon unos personajes increíbles, para mí van a ser imborrables, y que sé que les dolió mucho tener que dejar la aventura, pero bueno, temas de la vida adulta que a veces nos impiden disfrutar del rolcito. Y los cielos les escucharon porque los dados igual decían, están muertos. Así que al menos coincidió, ¿cierto? Su despedida fue tanto en el juego como en la vida real simultáneamente. Eso no significa que no les volvamos a ver. De hecho, como spoiler, están en otras mesas mías. Es simplemente que en el horario que jugamos Motherchip ya les era incompatible seguir jugando. Entonces, qué bueno que logramos terminar el arco y lograr hacer este cambio de cara al siguiente y así dar fluidez, ¿eh? Pero claramente diremos puertas afuera de que no, en esta campaña quien muere sale de la mesa, ¿eh? Siempre lo planeamos de esa forma. Por supuesto que sí. Lo que quería resaltar yo es que también hermosas palabras de Gustavo al final. Cuando muere su personaje y cuando él se despide de la campaña, que se queda solo hablando con vos, muy lindo también, muy linda esa manera de acercarse con la historia y de acercarse con el rol. Eso me gusta mucho también, que la gente demuestre esas cosas. Es que Gustavo es un crack, es un maestro dramático y le pone mucho corazón a los personajes que interpreta.
Por otro lado, bueno, Vladimir, darte las gracias por estar aquí y también lo que comentamos antes de iniciar el episodio, que es, hay gente, bueno, que sigue las historias por plataformas podcast, hay otros que las ven por YouTube, pero es muy poquita la gente que llega a comentarte algo, no sé, me gustó el capítulo, o fue una basura, o poner un like o corazón. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿serán de verdad seres humanos o serán bots? Dado que hoy en día uno nunca sabe. Así que gracias por comentar algún episodio, Vladimir, para saber que no eras un bot. Y así también, bueno, invitarte a esto. Un bot ruso, no puedo negarlo, dijo. Y también a Daniel darle las gracias por darle vida, ¿no? A Z11T y por tantas aventuras que hemos jugado juntos. Porque nos conocemos desde... sí, de haber jugado Cthulhu. Entre los árboles centenarios, ahí con Sebastián también, otro miembro recurrente del podcast. Así que muchas gracias por tantas aventuras e historias. Y también quiero comentar que Daniel tiene un podcast, Los Dados Bravos. Así que, bueno, mejor cuéntanos tú de qué es. Buenas los cabros y las cabras. Bueno, tal como menciona Pablo, yo también comencé en el mundo del mastereo, de la narración. Y tengo un podcast que se llama Los Dados Bravos en Spotify, Evox, diversas plataformas, donde generalmente jugamos juegos poco convencionales. Son sistemas un poco más indie, completamente modificados por mí. Tenemos historias de Hombres de Negro, de Last of Us, una novela en 2 sesiones grabada por ahí. Hemos jugado, de hecho Vladimir creo que fue un jugador mío en una partida que todavía está en bruto. One Piece, ¿o no? No, jugué una partida, pero no sé si la planeaba subir. Habíamos jugado... ahí, no me sale el nombre. Basado en un anime de estos de Kimetsu no Yaiba. Demon Slayer, sí, de Kimetsu no Demon Yaiba. Slayer, sí. Si no me salía el También nombre. está ahí en el audio bruto. Claro, y son juegos que son para divertirse. Y como paréntesis de las que mencionaste, yo estuve como jugador en la de Hombres de Negro, junto a Sebastián, sí, el mismo Sebastián que también juega en mi mesa y que ahora, al menos en este momento que se está publicando el Sanatorio Holmake, ahí está como Fox Donovan. Así que bueno, todo esto es parte de esta ola rolera que se dio en Latinoamérica gracias a la pandemia y que ha permitido cruzar fronteras y jugar mucho rolcito online. Y también que ha dado, bueno, el puntapié para que gente empiece a crear contenido. Al menos en este caso hablo como a mi nombre y el nombre de Daniel, de que si no hubiera sido por esa instancia de pandemia, estos programas jamás hubieran llegado a la luz. Al igual que, bueno, para pasar ahí en la publicidad a la comunidad rolera de la cual yo soy parte, que es Frecuencia Rolera, así que de hecho ahí es donde jugamos las partidas o estamos activos en el mundo de Discord, así que te dejo ahí la invitación. Recuerda que en la descripción de estos episodios hay un enlace de Linktree y ahí está el enlace a la comunidad de Discord de Frecuencia Rolera, pero la puedes encontrar buscando en Discord porque tenemos el partnership de Discord, así que aparecemos ahí entre las comunidades oficiales. Bueno, dicho eso, y les doy, bueno, las gracias a todos los que han estado acá. Y les dejo la invitación a seguir escuchando La Pesadilla del Gorrión Rojo. Y a una invitación a las 2 aventuras previas del podcast. Mothership no están en YouTube porque en aquella época no grabábamos video. Pero las podrán encontrar en todas las plataformas de audio. Es Planeta Muerto, 6 episodios. Y también La Fábrica del Miedo, 5 episodios. Así que les dejo aquel ofrecimiento porque fueron muy buenas historias. Y dicho eso, bueno, nos vamos a ir retirando. También como último mensaje de spam, les dejo la invitación a seguirnos en Instagram, en Twitter, en YouTube. Y bueno, a dejar su comentario si les gusta algún episodio o su like o corazoncito. Ya, porque al menos de este lado agradecemos mucho cuando alguien nos dice... Estuvo bueno, estuvo interesante el episodio. Y bueno, eso sería todo.
Ahora nos retiramos. Adiós. Un gustazo como Chao, hasta siempre. luego. Buenas noches. Buenas noches. Nos Adiós. vemos.